Hola chiquillos, chicas, espero que se encuentren muy bien. Este es un video explicativo sobre las guías número 1, número 2 y número 3 de nuestra asignatura. Recordar que estamos en la unidad 1, crisis, totalitarismo y guerra en la primera mitad del siglo XX, los desafíos para el Estado y la democracia en Chile y el mundo. Ok, voy a hacer un leve resumen sobre la guía número 1 porque es materia y contenido que ya habíamos visto durante la clase. Recordemos que la guía número 1 abarcó el objetivo de relacionar la transformación cultural del periodo de entreguerras con la ruptura de los cánones culturales y estéticos tradicionales y reconocer cómo se manifestó en las vanguardias artísticas, ¿ok? Y la aparición de la cultura de masa. Recordar que el periodo de entreguerras surge desde 1918 a 1939. Tenemos el final de la Primera Guerra Mundial y al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Recordar que el hito más importante dentro de este periodo va a ser el crack de 1929 y la Gran Depresión de 1929, que dura más o menos hasta 1940, para que lo tengan claro. ¿Ok? La primera guía abarcó una fuente en cual se habla del rol de la mujer. Me pareció importante que ustedes ya lo tuvieran más claro. Recordar que el rol de la mujer se empieza a masculinizar, empieza a haber un cambio en cuanto a la situación de la mujer, en su vestimenta, la moda empieza a cambiar, se empiezan a abrir las grandes boutiques como Coco Chanel. También la música es muy importante, el jazz partiendo como una época de discriminación hacia la raza negra. Está los Gangsters, los locos años 20, el cine mudo, el cine sonoro, las vanguardias, que lo vimos en clases, que empiezan a ser revolucionarias en cuanto a las situaciones que se vivían antes. Bien, durante esta guía también les quise colocar fuentes sobre la gripe española y el coronavirus, para que vieran más o menos la relevancia que tiene la enfermedad durante las distintas épocas. ¿Okay? Además de tener conocimiento sobre la situación que estamos viviendo actualmente. Recuerden que la gripe española hasta ese año fue un pánico gigante para la población porque se creía muy parecida a la peste negra, ¿ok? Dejó millones de muertos, más de 50 mil millones de muertos. Se omite información sobre los enfermos durante esta época. Recordar la publicidad, que lo vimos también en clase. La publicidad se centra en que en que las personas deben ir a la guerra. Por tanto, la información sobre la enfermedad, sobre lo que está ocurriendo, se empieza a omitir. Y se empieza a valorar a las personas que van a la guerra. ¿Ok? ¿A quienes afectó más esta enfermedad? Fue a los hombres, soldados entre 20 a 40 años, jóvenes, ¿ok? Recordemos que esta gripe, se expande, por lo que se sabe, en 18 meses en todo el mundo, en Europa, América Latina e incluido Chile, ¿ya? En Chile no se veía una enfermedad tan grande desde la época colonial, ¿ok? Ahora, en cuanto al coronavirus, es una enfermedad infecciosa, como se sabe, parte en China, en la ciudad de Wuhan, en diciembre del 2019, y el 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud la denomina como pandemia. En Chile actualmente, hasta la fecha, existen 5.116 contagiados y 43 fallecidos. En la segunda guía decidí abordar lo que era analizar la crisis del Estado liberal decimonónico a comienzos del siglo XX, considerando la Gran Depresión de 1929 y el surgimiento de los distintos modelos políticos y económicos en Europa, Estados Unidos y América Latina, como los totalitarismos y su oposición a la democracia liberal. Aquí me centré y les coloqué un video para que pudieran entender lo que era el crack de 1929. El crack de 1929 tiene que ver con la caída de la bolsa de valores de Wall Street, donde se le considera el gran llamado Jueves Negro en 1929. Esto genera una situación de pánico en la sociedad, chicos. En Nueva York mucha gente se suicida desde su lugar de trabajo. Y se extiende esta crisis, por eso se le llama la Gran Depresión, de 1929 hasta los años 30 e incluso hasta 1940. ¿Ya? Esta situación genera desempleo y una crisis emocional importante dentro de la sociedad. Va a generar poblaciones a las afueras de la ciudad de Nueva York,
la gente empieza a realizar filas muy grandes buscando empleo. Usted va a ver mucho en las calles, muchas filas buscando empleo. Existe una situación de pánico, de miedo, de temor en la gente, pero esto va a afectar más bien a los empresarios y a los bancos. Por tanto, la clase media no se ve muy afectada, aún así había mucho pánico. Como sale aquí en este pequeño recuadro, tenemos que la caída de la bolsa perjudica a las empresas y los bancos que han invertido en la bolsa, y en esos momentos de pánico el ahorrador retira el dinero de los bancos, lo que va a provocar que los bancos agoten su liquidez y va a generar una crisis bancaria donde no hay más préstamos ni a consumidores ni a productores. O sea que las fábricas empiezan a parar y empieza a aumentar el paro. También perjudica a los inversores particulares, donde son muchos deudores de créditos que no podrán devolver el dinero. Y todo esto va a generar una caída en la bolsa muy importante, que ya recuerden que durante la Primera Guerra Mundial se mantiene un poco la situación económica y empieza a subir durante esta época hasta 1929, que es cuando se da la gran caída de la bolsa de valores, y ahí genera este caos económicamente hasta 1940. Uno de los importantes personajes dentro de esta época fue Roosevelt, que es un presidente de Estados Unidos que empieza a generar leyes y la gente empieza a volver a confiar en él, porque él empieza a generar leyes que puedan salvar a la situación y a las personas. Ya en 1940, cuando estamos entrando cuando ya estamos durante la Segunda Guerra Mundial, ya esta situación se ve más bien equilibrada. Por tanto, esta situación dura hasta más o menos esa fecha y genera que las personas empiezan a tener un nuevo equilibrio económico. Bien, luego, siguiendo con el mismo objetivo, durante la guía número 3, yo les coloqué un PDF en donde ustedes tenían que averiguar qué eran los regímenes totalitarios, y también les di trabajo en su libro de clases. ¿Qué es un régimen totalitarista, chicos? Es un régimen político antidemocrático en el que el poder es ejercido por una sola persona o partido de manera autoritaria. Impidiendo la intervención de otros, el Estado controla todos los aspectos de la sociedad. En los casos italianos y alemanes fueron ultranacionalistas. ¿Qué va a querer decir? Que ellos tienen un sentido de superioridad nacional por sobre otras etnias o sobre otros países. ¿Ya? Bueno, acá les coloqué un pequeño mapa conceptual diferenciando lo que es la democracia y el totalitarismo. Vamos a tener que la democracia se va a basar en el respeto de la pluralidad de las ideas, los principios y la diversidad étnica y cultural, en donde el Estado va a tener diferentes poderes, se van a dividir los poderes y van a ejercer diferentes funciones, ¿ya? Y va a haber obviamente distintos partidos políticos. Los derechos de los ciudadanos van a ser fundamentales para este proceso democrático y van a estar garantizados por una constitución, a diferencia de lo que son los países, o sea, los regímenes totalitarios, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una ideología, ya vimos, de carácter globalizadora, en donde existe un solo líder, un solo partido político que genera y maneja todo lo que es el Estado. Entonces el Estado va a ser subordinado solamente por un partido político y no va a existir una pluralidad de pensamiento. Al igual que con los derechos de los ciudadanos, no van a estar garantizadas las libertades públicas, tampoco van a estar garantizados sus derechos. No se permite que otra persona piense distinto a lo que piensa el único partido político. Bien, acá yo les coloqué un cuadro sobre el autoritarismo versus el totalitarismo, que son distintos, son conceptos muy diferentes, para que puedan anotarlo en sus cuadernos por si les sirve. Tenemos que el autoritarismo va a censurar y controlar los medios de oposición, en cambio el totalitarismo tiene un control absoluto sobre todo, ¿ya? Por eso quería hacer la diferencia. El autoritarismo, si bien permite ciertas cosas, el totalitarismo no lo va a permitir. El totalitarismo está basado solo en el partido político que maneja y controla el país o la nación. Bien, dentro de los regímenes totalitarios tenemos 3. Ya aquí les puse otro recuadro, haciéndole un resumen. Está el fascismo, el nazismo y el estalinismo, ya, para que puedan pausar quizás el video y puedan anotarlos por si tienen alguna duda. Ya, el fascismo es anticomunista, al igual que el nazismo, y el estalinismo es marxista comunista. Ya,
Si bien los tres se basan en estas ideas y estas características principales que tiene el totalitarismo, que también tiene unas características que todos estos regímenes tienen, que es la imagen de un líder, no hay una separación de los poderes del Estado, en la falta de los derechos individuales, la falsa de elección de culto, hay un abuso de la propaganda del líder, ya hay una censura de la opinión y el control y manejo de la economía. Ok, entonces todos estos regímenes que están aquí están basados en lo que son estas características. Ok, acá les puse un mapa donde vamos a ver dónde existe la democracia, dónde va a existir el fascismo y dónde va a estar el comunismo. Recuerden que durante la época la URSS era el único país comunista, tenemos el fascismo, Alemania, Italia y España, y la democracia los otros países restantes dentro de Europa. Cualquier duda que tengan, chicos, me pueden escribir, tienen mi correo, o pueden hacerlo en la plataforma Classroom. Así que espero que estén bien, espero que les haya quedado claro. Y eso, cuídense, que estén bien.